mañana, pendientes de conocer las reacciones a las declaraciones de esta mañana de Miquel Iceta, en las que, además de decir que se considera el padre de los indultos a los golpistas, queda ya muy poco para que veamos cómo efectivamente se conceden esos indultos por parte del Ejecutivo. Antes de que podamos conocer toda esta información, voy a saludar en la mesa a Antonio Pérez. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Que no había estado nunca con nosotros, él ha conocido a Julio por casualidad fuera de aquí, y la verdad que nos propuso una serie de temas para la redacción abierta de la mañana que nos parecieron muy interesantes. Luego vamos a hablar largo y tendido de Podemos, no solo por el nuevo cambio en su código ético para que puedan usar coche oficial los líderes de la formación, sino también porque parece ser que el Ejecutivo, el presidente del Gobierno concretamente, comienza a dar los primeros pasos para esa crisis de gobierno que ya les adelantaba Marina Álvarez el pasado viernes. Pero ahora nos vamos a centrar en las políticas de Irene Montero. ¿No es así? Tú tienes también algunas ideas para combatir ese discurso de la izquierda radical. Pues sí, la verdad que sí. A raíz de una vivencia mía personal en la que he sufrido en mis carnes pues, lo que vivimos en España a nivel de feminismo y de embrismo, pues me llamó mucho la atención una propuesta que se hizo en 2017 de una chica que se llama Sara Flores, que se dio cuenta que en el diccionario de la RAE había una acepción que no le parecía demasiado bien. Según la RAE, en la entrada sexo débil calificaba al conjunto de mujeres. Y bueno, pues a nivel individual hizo una propuesta para criticar esa definición de sexo débil, conjunto de mujeres, y a través de la plataforma change.org, que todos sabemos quién la controla, consiguió lo que quería, que realmente yo creo que fue una buena idea, que es cambiar esa definición. Su objetivo era realmente que se suprimiera esa entrada y se hizo una modificación y pasó a ser conjunto de mujeres usado con intención despectiva o discriminatoria. Y un poco inspirado por esta iniciativa, pues siempre me ha llamado mucho la atención que desde la RAE la definición que tenemos de feminismo hace referencia al feminismo como un principio de igualdad entre hombres y mujeres. Y claro, teniendo esta definición y siendo el feminista o la feminista quien defiende este principio de igualdad, es muy difícil que una gran parte de la sociedad no se identifique con este movimiento, porque en principio es algo bueno. ¿Qué es lo que sucede? Que la reflexión que tenemos que hacer, ¿es el feminismo un movimiento que defiende el principio de igualdad? Y haciendo esa reflexión, pues nos encontramos que no lo es. El feminismo está totalmente alejado de cualquier defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Pues porque desde el feminismo ni se tiene sensibilidad hacia todo lo que afecte a los hombres, ni se ocupan ni se preocupan por todo lo que pueda afectar a los hombres. Podría citar muchísimos ejemplos, pero por ejemplo tenemos el caso de los suicidios, que es un tema que afecta mayoritariamente a los hombres. 3 de cada 4 personas que mueren en España y en el mundo son hombres. Y es un tema que pues todos sabemos que ni se ocupa el feminismo ni se ocupan la mayoría de los medios de comunicación, precisamente yo creo por eso, porque es un tema que afecta más a hombres que a mujeres. Las cifras son escandalosas. Más o menos cada año mueren unos 1.700 más hombres que mujeres suicidados en España. ¿Por qué ni desde el feminismo ni desde ninguna otra institución se trata ese tema? Obviamente porque afecta solo a los hombres. Otro ejemplo de cómo el feminismo no se preocupa para nada de los problemas de los hombres es el tema de las personas que viven sin casa, que más del 80% son hombres, y tampoco se ocupa ni se ha ocupado ni se va a ocupar el feminismo de esos problemas. Podríamos citar mucho cómo los hombres tienen o tenemos que luchar para lograr las custodias compartidas en desigualdad de situaciones. En resumen, no hay ningún principio de igualdad en el feminismo, y lo único que se muestra desde el feminismo y desde el movimiento feminista es la mujer constantemente como víctima y el hombre constantemente como agresor. Cualquier otra realidad
pues o no importa o no se muestra. La realidad es compleja, es un prisma con muchísimas caras y la única cara que interesa mostrar es esa, en la que la mujer es víctima y nada más. Tengo hoy un ejemplo que me gusta mucho jugar con el lenguaje, que es, imaginad que se hace un movimiento de ganaderos cuyo objetivo en principio fuera la defensa de la igualdad de los intereses de los ganaderos y del lobo, y a ese movimiento le llamaran ganaderismo. Es un juego con el lenguaje. Todo el mundo diría, hombre, ustedes, no quiero entrar en este tema, ni mucho menos, ni valorarlo, solo lo uso como ejemplo. Todo el mundo diría, ustedes están solo tomando parte hacia los ganaderos, no se van a preocupar del lobo, van a mostrar los casos en los que las víctimas son los ganaderos. Pues ese ejemplo tan tonto que cualquiera lo puede entender, sirve para ver que el feminismo efectivamente solo se va a encargar de los temas que ocupen a las mujeres y no tiene nada que ver con un principio de igualdad. Y por ir a lo concreto, ¿qué se podría hacer al respecto? Pues se podría hacer algo parecido a lo que hizo esta chica hace unos años. Presionar, no sé si el término es presionar, a la Real Academia de la Lengua o hacer algo desde la sociedad civil o desde algún partido político que se quiera involucrar para lo que en mi opinión debería ser corregir esa definición que de alguna manera es cómplice con el movimiento porque blanquea lo que realmente es el feminismo, que nada tiene que ver con la igualdad. Yo tengo dos propuestas de definiciones pero que pueden ser mejoradas o cambiadas. Una sería definir el feminismo como un movimiento que propugna la defensa de los derechos de las mujeres. Realmente no es muy original esta propuesta mía porque solo el año pasado se incluyó en la RAE la acepción animalista y la definición que otorga la RAE al animalismo es eso, el movimiento que propugna la defensa de los derechos de los animales. Por supuesto no quiero hacer ninguna comparación entre mujeres y animales, pero creo que podría ser una definición válida en tanto que ya nos centraríamos en algo que es mucho más real, que es que el feminismo se encarga de las mujeres, no de defender ninguna igualdad entre hombres y mujeres. También una segunda propuesta que haría de definición, en mi opinión más acertada, sería definir el feminismo como un principio de defensa de las mujeres en las circunstancias que éstas puedan ser consideradas en situación de desigualdad con respecto a los hombres. Me parece una definición mucho más ajustada a lo que realmente es el feminismo. Y en este caso se tratarían dos aspectos muy importantes de la definición. Por una parte, se haría hincapié en que el feminismo solo se encarga de la defensa de los derechos de las mujeres o los intereses de las mujeres, y por otra parte, se haría hincapié en que se hablaría de circunstancias en las que estas puedan ser consideradas en situación de desigualdad, lo que significa que no necesariamente estén en situación de desigualdad, como muchas veces denuncian, ¿no? Y esa sería la primera propuesta, tiene que ver con el lenguaje y tendría que ver con cambiar la definición de feminismo o por lo menos añadir una acepción nueva, y estas son las ideas. Creo que el lenguaje es tremendamente importante a la hora de crear opinión pública, de configurar pues la ingeniería social tan importante que sabemos que desde la izquierda se hace, que desde el globalismo se hace, y creo que es ir a la raíz del problema, porque mientras que el feminismo hable de igualdad, muchísimas personas que realmente crean en la igualdad se van a considerar feministas porque van a identificar el feminismo como algo bueno cuando realmente es algo discriminatorio. Y esa sería la primera propuesta, y la segunda, y ya acabaría con ella, tendría que ver con la misma línea, con el lenguaje, y sería referente a la inclusión en el diccionario del término embrismo y embrista, que son términos pues, que nos resultan ya familiares a todos. En contra de lo que mucha gente piensa, el diccionario es algo que está en continuo proceso de actualización, de renovación. Muchas veces las personas piensan que las definiciones que aparecen en él son intrínsecas a las palabras, y no. La Real Academia está compuesta por unos miembros, pues por un
un grupo de lexicógrafos, unas comisiones, y cada año añaden en torno a 2.500, 3.000 y pico actualizaciones. En esas actualizaciones está incorporar nuevos términos, corregir definiciones que se han considerado erróneas, suprimir términos, etc. En ese sentido, creo que es necesario que desde la Real Academia se incorpore el término embrismo, porque realmente el embrismo es simplemente lo mismo que el machismo, es una actitud discriminatoria o sexista que en este caso se hace en detrimento de los hombres y está presente en la sociedad en todos los ámbitos. Se ha normalizado, se está normalizando, como tal vez haciendo un análisis histórico podríamos considerar que se normalizaba el machismo hace décadas, ¿no? O se normaliza. ¿Embrismo, José Antonio, o no? ¿Embrismo? ¿Lo ves? ¿Lo ves? A ver, lo que pasa es que no se usa. Ese problema de... Sí, hay gente que lo usa y lo estoy leyendo en artículos y se va leyendo en artículos académicos. El problema es que todavía no ha llegado al lenguaje de la calle. Entonces ese es el problema por el cual la Real Academia hay que usarlo más para que la Real Academia lo tenga en cuenta. Ese es el único problema. El resto sí. O sea, claro, que no son feministas en realidad, sino que son embristas. Pero, por supuesto. Es que en teoría deberíamos cambiar el... femenino es complemento opuesto a masculino y embrismo a machismo. Exactamente. Claro. Entonces es bastante absurdo mezclar eso porque ya han ganado la batalla. Yo creo que hay que dejar feminismo por lo que es. Exactamente. Lo que es la igualdad, con lo cual el masculinismo es la igualdad igual, pero batallada desde el macho y el otro desde la hembra, pero el feminismo es el machismo, es a embrismo, o sea, lo que se define como machismo es embrismo. Eso a mí me lo dijo hace 4 o 5 años un chico muy de izquierdas, pero muy del entorno de Podemos, que estaba usando eso, o sea, que hay gente de izquierdas que tiene claro que el feminismo no es lo que se opone a machismo. Por eso tendréis que usarlo vosotros todos en todos los programas del Toro. Habría que usarlo. Que es que la izquierda siempre saca palabras nuevas y nos hemos acostumbrado los últimos 40 años. Sí, pero de hecho, costará. Que en la calle se usa mucho un término que a mí no me gusta nada, que es feminazi, para expresar lo que en mi opinión es el embrismo o la embrista. ¿Por qué no me gusta el término feminazi? Pues porque contiene la palabra nazi o la partícula nazi. Y precisamente las personas que no somos de izquierdas vemos a diario cómo la gente nos califica de nazis, de fachas, de fascistas, y eso solo encierra intolerancia y falta de argumentos, con lo cual el nazismo no tiene nada que ver con nada de lo que tenemos en el siglo XXI, y yo sustituiría ese término feminazi por uno realmente que equivalga al machismo. Pero está claro que el feminismo es la defensa del derecho de las mujeres, es lo que están haciendo, es defensa del derecho de las mujeres, y ahí el problema es que si seguimos utilizando feminismo como una cosa de igualdad y no lo es, habría que pasar a esta definición de feminismo, claro, y si no hablar de embrismo. Pero ya le regalas, yo hablaría de embrismo, si le regalas la palabra feminismo, yo creo que lo que habría que poner en feminismo es eso, es la batalla, lo que sé que no sé, no soy lingüista, pero el derecho de la igualdad de la mujer y el hombre desde el punto de vista de la mujer. Desde luego. Y el masculinismo que no existe, sería desde el punto de vista del hombre. Claro, ahora, también es verdad que la batalla está perdida, porque no olvidemos que hay partidos feministas que precisamente no buscan la igualdad. Entornos feministas que no buscan la igualdad, asociaciones feministas que no buscan la igualdad, para nada. Con lo cual estaremos luchando, entre comillas, con una cosa ya instalada que quiere decir otra cosa distinta, luego, que es lo que dices tú, que quiere decir otra cosa distinta, y que no van a aceptar embrismo jamás, porque eso sería, con perdón, dejarles con el pompis al aire. Sí. Se asocia muchísimo machismo con la violencia, ¿no? Siempre con la violencia del hombre a la mujer. Y se nos olvida muchas veces que precisamente en el embrismo está la violencia psicológica, que muchas veces es muy superior o puede ser muy superior a la violencia física. Sí, totalmente. Creo que la mayor parte de los hombres que sufren, digamos eso, debe ser sobre todo en línea de una violencia psicológica que no se muestra. Sí. Que no se muestra claramente y que el hombre no tiene capacidad de llevarla incluso ante un juez. También existe la física y tampoco se muestra. Y también existe la física. Es que como la lleves a un guardia civil o a un policía nacional, dicen, oiga, a ver un momentito. Piénseselo muy bien, porque si le denuncia ella a usted falsamente, usted se va de entrada al calabozo, pero ella no. O sea lo vimos la semana pasada cuando fue detenida una mujer que estaba pegando martillazos a su marido delante de su hijo de 5 años, y cuando le preguntaron los agentes al hombre por qué no lo había denunciado, dijo que porque tenía miedo de que lo detuvieran a él.
O la que apareció el niño muerto, que parece que lo mató la madre. La primera explicación era que lo había matado la madre, la segunda que ya dio la madre es que lo había matado el padre. Claro. Con lo cual se ha quitado el tema de encima. Sí, somos decenas de miles de hombres que hemos pasado por circunstancias parecidas, pero bueno, pues por preservar nuestra intimidad preferimos no contarlas, o por no sufrir. Pero eso es un problema de la ley. Sí, totalmente. Y además con una cosa que es muy interesante, porque lo que quieras, las hembristas hablan de que la ley recoge el acuerdo de Estambul, no sé si se llama acuerdo o como el pacto de Estambul o no sé qué. Y el pacto de Estambul no dice en absoluto que haya que defender un sexo frente al otro. Dice que hay que defender los dos, la violencia. Con lo cual hacen un uso absolutamente torticero de un pacto que se llama Estambul, que como nadie, ni ellos, ni el resto se ha leído nada de lo que salió en Estambul, pues te lo tragas directamente, como si dijeran el pacto de Kuala Lumpur. Dices, no me digas, sí, joder, Kuala Lumpur, ¿y qué no firmó? En ese pacto, curiosamente, se defiende el derecho a los niños de disfrutar proporcional y equitativamente de ambos progenitores. Por ejemplo. Y no ocurre así, ¿no? Y bueno, es una lucha tremenda. En cada parlamento autonómico, pues sabemos que todos los partidos de izquierda intentan legislar en contra de la custodia compartida, o que solo corresponda a casos excepcionales que sean los que aquellos en los que a la madre le interesa esa custodia compartida. Lo venden de otra manera diciendo aquellos casos en los que hay consenso entre ambos progenitores, pero en realidad implica que se dé solo cuando a la madre le parece bien. Y en cuanto a estos ejemplos de lenguaje que estaba proponiendo, en mi opinión deberíamos diferenciar los dos términos, feminismo y embrismo, como términos, como palabras diferentes con significados diferentes. El embrismo sería simplemente el equivalente al machismo. Bueno. Y el feminismo sería otra cosa, sería un movimiento de defensa de los derechos de las mujeres. Eso es lo real. Claro, eso es lo real. Yo suprimiría, frente a los hombres, efectivamente, como he argumentado antes, todo lo que tenga que ver con la parte de igualdad, porque en realidad desde el feminismo nunca se tiene, para que alguien se preocupe de defender un principio de igualdad, tiene que ser equidistante y exactamente igual de sensible a ambas partes, y eso no se da en el feminismo, con lo cual la palabra igualdad yo la suprimiría de ahí. Y de hecho que incluso se podría pensar en movimientos feministas no criticables, por ejemplo, hoy en día en una sociedad islámica, o si pensáramos en nuestra cultura hace décadas, pues no necesariamente debería ser algo malo el feminismo, pero sí tiene que ser algo malo el embrismo, porque es simplemente discriminación y sexismo con respecto a los hombres. Y en ese sentido creo que sería bueno que tanto la RAE definiera claramente los dos términos como que los pudiéramos usar en el día a día, teniendo bien claro cuál es la diferencia entre uno y otro, y de esa manera creo que podríamos un poco combatir contra el feminismo, porque lo que pasa actualmente, que si bien feminismo y embrismo es distinto, el feminismo actual tiende al embrismo, de manera se confunde, porque como realmente no hay una desigualdad real, lo que hacen es con absoluta normalidad hacer declaraciones, plantear cosas que son discriminatorias y sexistas, es decir, que son embristas, aunque se declaran o se definen como feministas, son embristas. Yo de hecho que dije, ¿y pensé cómo se podría definir en un diccionario el embrismo? Pues dije, voy a buscar cómo define el diccionario machismo y ya está, donde ponga hombre pongo mujer y ya está. Y realmente yo creo que es muy claro. Embrismo, según el diccionario, y voy a la definición de machismo, sería actitud discriminatoria de las mujeres respecto de los hombres. He cambiado hombres por mujeres en machismo y ya está. Efectivamente, eso es el embrismo. Embrismo sería, segunda acepción, forma de sexismo caracterizada por la prevalencia de la mujer. El diccionario define el machismo como forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del hombre. Creo que es muy interesante el usar embrismo y presionar, pues, por ejemplo, me consta que Carla Toscano, que es una diputada que está muy implicada en temas de violencia de género y de feminismo, y encima sé que tiene formación en lingüística,
pues creo que personas como ella u otras muchas personas podrían contribuir a raíz de esta idea, pues dar el paso para presionar o colaborar con la RAE y desde todos los ámbitos, por supuesto el periodístico, contribuir con el uso correcto y más frecuente de la palabra embrismo y tener claro que el feminismo no tiene nada que ver con igualdad, sino con la defensa de cosas que afectan a las mujeres. Ese es el mayor error, yo creo, que ha tenido el feminismo, porque si hubiera optado por la visión de igualdad y diciendo que el derecho de la mujer, porque tiene que ser igual que el del hombre, igual, no superior. Ya, pero siempre le añaden la morcilla, de que como históricamente eso no se ha dado, entonces hay que compensar. Hay que ir a la discriminación positiva y ya está. Y eso, entonces ya no es ya no es igualdad. Pues eso no te encontrarás a nadie que no esté allí. Que no esté en eso. Pero la raíz del problema está en el ejemplo ese tonto, que a mí me gusta mucho de jugar con el lenguaje del ganaderismo. ¿Cómo un movimiento ganaderista va a defender igual a lobos que a ganaderos? ¿Cómo un movimiento feminista va a defender igual a mujeres que a hombres? Sí. Es evidente, pero lo que es evidente es que la batalla no diría yo que es complicada, diría que es casi imposible. Casi imposible. Y los globalistas, no olvidemos, apoyan solamente al embrismo. Los globalistas apoyan al embrismo, lo ves por todos sus proyectos, jamás igualdad. Y no aceptarán tampoco embrismo porque queda muy feo. Y por supuesto no aceptan la palabra embrismo. Porque es una palabra que como machismo queda muy feo, pero en castellano es todo que el dinero del no admite mundo. Duda. Macho, hembra, no macho, mujer, no. O sea, todo el dinero del mundo va para hacer esa discriminación. Sí, pero también es cierto que usando argumentos y usando la razón, el discurso, los mantras feministas, todos se pueden desmontar y demostrar como falsos. Y pese a que los medios de comunicación masivos pues no dan opción a desmontar estos mantras, hoy en día tenemos otros medios, tenemos las redes sociales y es que absolutamente nada que defiende el feminismo está basado en realidades, son pues datos manipulados o, como decía antes, se muestra una parte de la realidad que tiene muchas caras, pues se muestra solo una de esas caras y se oculta el resto para llevar a la opinión pública a lo que interesa, que es victimizar constantemente a la mujer, que es lo que busca el feminismo. Desde tu punto de vista, ¿qué consecuencias prácticas en la relación entre hombres y mujeres está teniendo esta situación? Esta situación en concreto de... No, la situación en la que un hombre se ve absolutamente indefenso frente a la maldad, en este caso a la mentira de una mujer que está dispuesta a utilizar cualquier medio falso para incluso meter en la cárcel a esa persona. Tiene unas consecuencias tremendas, sobre todo a nivel legal, de hombres pues que nos hemos tenido que ver afectados o se verán afectados por procesos de divorcio y saben que la mujer solo tiene que decir al hombre: o te vas de casa o llamo a la policía y digo que me estás agrediendo, y eso pasa, y eso, vamos, lo puedo decir yo bien alto que pasa, y la lucha que hay que hacer para obtener la custodia de la custodia compartida de los hijos, etc. Y luego, aparte, es que a mí me preocupa cómo yo veo en medios de comunicación constantemente que cualquier comentario en el que se discrimine, se deje a los hombres de manera peyorativa o mal, es aceptado con absoluta normalidad. Lo contrario, hay una piel muy fina hacia todo lo que afecta a las mujeres, todo puede ser considerado machista y nada puede ser criticado como hembrista. El otro día, por ejemplo, Carmen Calvo hacía el comentario a raíz de lo de las nuevas tarifas, sobre que el problema es que los hombres, que quién plancha y quién pone la lavadora. Concediéndole que, bueno, que la reflexión tiene algo de cierto, no deja de ser absolutamente discriminatorio y sexista contra el hombre. Y yo pensaba, imagínense un ministro que dijera: el debate no es a qué hora se pone la bombilla, el debate es quién pone la bombilla y quién hace las labores de bricolaje en la casa, si los hombres o las mujeres. Ese comentario podría tener, igual que el de la plancha, algo de reflexión, pues, o algo de verdad, que nos puede llevar a pensar, pero todo el mundo estaría de acuerdo en no aceptar un comentario como tal. Dirían: pero qué machismo. Pero Carmen Calvo miente, porque sabe perfectamente que desde los años 70
La gran mayoría, la inmensa mayoría de los hombres ayudan en todas las faenas de la casa, pero todo. Decirle a un solo joven o estudiante mío que no ayude. Sí. Ayudan todos, pero en mi generación también. Sí. Entonces, están mintiendo. Ponen como mayoría cosas que no lo son. Hoy haces un sondeo en España y dime quién no ayuda a su mujer a sacar la lavadora. Pero hay algo, es absurdo. Pero sobre todo hay algo que resulta completamente evidente, y es que hay hombres malos y hombres buenos, pues sí, y mujeres malas y mujeres buenas. No hay que volverse muy loco para... Pero es que eso lo saben las mujeres y los hombres, porque hay muchas mujeres que son muy conscientes, porque son madres o hermanas de esos hombres que han sido maltratados injustificadamente, que han sido discriminados, que han sido violentamente perjudicados, algunos de ellos que se han suicidado. Es decir, que no es un absurdo, como tú decías antes, creo que muy bien, el asunto es un asunto complejo, que no se puede abordar como lo abordan las hembristas. Es decir, hay que abordarlo de forma compleja, con todos sus perfiles, con todas sus perspectivas, ¿no? Pero además, si el conflicto habitual entre un hombre y una mujer, probablemente fuera de los laborales, que no es el caso, son de divorcio, lo más habitual, si le das a uno de los dos grupos un arma directamente de chantaje, ya desequilibras todo el tema. Claro. Entonces hay un arma de chantaje que es clarísima. Yo te denuncio, porque además ahora mismo la denuncia puede ser física o química, claro, es decir, psíquica, y al mismo tiempo no hay que demostrarla. Ni siquiera hay que tener pruebas, ni siquiera hay que tener lesiones, ni siquiera tienen... Simplemente con la acusación basta para... Entonces es evidente que si yo quiero negociar, yo soy mujer en este caso, quiero negociar con un señor un divorcio es desde quien se queda con los niños hasta quien se queda con la casa, que probablemente es más de batalla, o quien se queda con los euritos, claro, que probablemente es una batalla más salvaje, pues lo tengo muy fácil, porque si no, te denuncio. Con lo cual, ¿cuánto me ibas a dar? Claro. ¿Quién se iba a quedar la casita? ¿Quién se quedaría el coche grande? Pero ¿no crees que ahí está el problema? Pues entonces, que a un legislador se le ocurra eso, además de que es inconstitucional, es como mínimo miserable, injusto. Ahora, ¿no creéis, desequilibra todo? ¿No creéis que estamos un poco tarde, que la ley ya existe y es así? Sí, un poco. No. Tranquilo, que Pablo Casado lo va a cambiar todo. De esas leyes se va a cambiar Pablo Casado, tenemos que hablar. A la vuelta. Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la redacción abierta. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta no se vayan porque tenemos todavía muchos asuntos que tratar, entre otras cosas.